Seguimos con noticias internacionales. El presidente de Chile, Gabriel Boric, acudió a votar en su ciudad natal de Punta Arenas, en el extremo sur del país, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que vive nuestro vecino del sur. El mandatario llegó desde tempranas horas a la mesa de votación junto con su padre y su hija recién nacida, donde saludó y conversó con algunos ciudadanos presentes. En declaraciones subrayó la importancia del proceso e invitó a participar a la ciudadanía. 3.498 centros de votación abrieron sus puertas el domingo en las elecciones presidenciales y legislativas, donde se elegirá el sucesor de Boric y renovará el Parlamento. De esta nueva jornada democrática de mi país. Y desde Magallanes quiero invitar a toda la ciudadanía a votar, no solo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con nuestra democracia. Muy bien, y quizás en una hora o un poco más se podrán conocer los resultados de esas elecciones que han sido sobre todo bien polarizadas. ¿Cómo están? Saludamos a nuestro invitado, a David Abelo. Él es analista político. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Gracias, Paula. Un gusto estar acá. Esas son elecciones, además, que son las primeras que son obligatorias y eso las hace también especiales. En un Chile dividido por el tema y polarizado, porque estamos hablando de un representante de la extrema derecha y una persona también, Janet Jara, que representa para muchos la extrema izquierda. O sea, estamos hablando de dos extremos que están luchando por la presidencia de Chile en elecciones obligatorias, por primera vez. Por primera vez elecciones obligatorias, aproximadamente 13 millones de chilenos de los 15 van a ir a votar, y lo que marcas es cierto, ¿no? Janet Jara viene del Partido Comunista Chileno, ganó las primarias dentro del Partido Comunista Chileno. Según un ponderado de las encuestas, va a ganar la elección, es muy probable que gane la elección con el 28 a 30%. Para ubicar a los televidentes es Janet Jara a la izquierda, muy a la izquierda, Evelyn Matei, que estaba punteando las elecciones, pues ella estaba punteando las elecciones, candidata por la UDI. De ahí tenemos a José Antonio Kast, pero ahora apareció un fenómeno que se llama Johannes Kaiser, que se ubica incluso más a la derecha que José Antonio Kast, que es muy parecido a los planteamientos que tiene Milei en Argentina, ¿no? Entonces, ese es el panorama en Chile. La disputa está en quién finalmente va a pasar a la segunda vuelta. Las encuestas marcan que José Antonio Kast, con el 22% desde hace aproximadamente unos 4 meses, va a ser el que pasa a la segunda vuelta. Pero el repunte de Kaiser ha sido del 14 al 18% en un mes. Entonces, no se sabe si finalmente Kaiser le va a raspar a Evelyn Matei, que ya es una candidata que parece que ya no pasa a la segunda vuelta, y si le va finalmente a raspar a José Antonio Kast unos votos. Entonces, la incertidumbre está ahí. ¿Quién va a acompañar a Janet Jara en la segunda vuelta, ¿no? Claro, porque finalmente, de repente, Kast es muy radical para algunos, y Kaiser, en todo caso, si es libertario, podría ponerse más al centro, ¿o no? Al revés. Perdón, al revés. Claro, en el pantallazo es Janet Jara, Evelyn Matei, que se ubicó ella más al centro, José Antonio Kast, de la derecha, sí, del Partido Republicano. Pero le dicen mucho extrema derecha, y él es extrema derecha, pero no es extrema derecha. Entonces. Lo que pasa es que sí, ¿no? Él nace de una derecha muy conservadora chilena, de origen alemán, ¿no? Etcétera. Pero ha salido ahora el Partido Libertario. El Partido Libertario tiene representante de su fundador, que es Johannes Kaiser. Que representa las ideas de todo lo que compone, por ejemplo, las ideas de Milei, ¿no? Él habla incluso del servicio militar obligatorio, habla incluso de reducir los impuestos, reducir el Estado a su máxima expresión, habla de quitar más de 6.000 millones de dólares en los próximos 18 meses en Chile. Entonces, él se ha ubicado un poco más a la derecha que Kast. Kast ha tenido que suavizar un poco su discurso para poder llegar un poco ser más competitivo y abarcar un poco más de electorado. Pero sigue siendo, Kast sigue siendo un derechista conservador, solamente que apareció Kaiser. Supuestamente esto le favorecía a Kast. ¿Por qué le favorecía a Kast? Porque al haber alguien más a la derecha que él, lo ponía un poco más al centro y hacía que amplíe el espectro de su electorado. Entonces, de esta manera tenemos a un Kaiser que, gracias a ese porcentaje de votación
que dejó Kast puede meterse a segunda vuelta. Bueno, veremos quién acompaña a Jara, y porque está el tema de seguridad, crecimiento económico y también la migración, que eso ha marcado mucho en los últimos años, y sobre todo quizás muchos le han criticado a Boric por no haber hecho nada con la migración, por ejemplo, de países de la región. ¿Por qué, tú cómo ves, por qué la gente vota por Jara, por ejemplo, siendo del Partido Comunista, y ella se ha deslindado de Boric, prácticamente estaba yendo sola? Ella fue ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric. Ella tiene un 30% del electorado que es la barra brava de Boric, que es del Frente Amplio que sostiene un poco esto. Pero es el Frente Amplio, más Partido Comunista, más otros partidos. Entonces, ese 30% del electorado es un electorado netamente progresista. Y el progresismo en Chile sigue siendo un electorado fuerte, digamos, que marca ahora el 30%. Incluso antes de la elección presidencial, la aprobación de Boric estaba por debajo del 25%. Después de que se comenzó a calentar las elecciones en Chile, la aprobación del presidente Boric también subió. Eso te habla que hay un porcentaje del electorado ideologizado hacia la centroizquierda. Y el reto de Yanet Jara va a ser cómo me pongo más al centro para poder ampliar el electorado del 30%, porque si no lo hace, es muy probable que pierda las elecciones, porque hay un 70% que no la va a votar. Claro. Entonces, ahí ese es el reto. Muchos dicen, bueno, se va a desvincular más de Boric, va a renunciar al Partido Comunista, que también es una de las opciones que está manejando la campaña de Yanet Jara, y tiene que abrir un poco más hacia ciertos temas que la centroizquierda esté dispuesta a ceder para ella poder ampliar el electorado. ¿Cuál es el tema que más ha marcado esas elecciones? ¿La migración? Tenemos los tres temas que has mencionado, esos son los tres temas que han marcado la elección. El tema de seguridad, el tema de migración y el tema económico. Cada candidato dentro de esos tres temas ha marcado su punto. Kast se ha enfocado en el tema de seguridad. Seguridad, cárceles cárceles especiales. Allá en Chile hay mucho esto de funerarios para los narcotraficantes, que son celebrados incluso con fuegos artificiales. Ha decidido penar ese tipo de actividades dentro de su programa de campaña. Y también el tema el tema económico no ha sido por parte de Kast un tema que aborde tanto, ¿no? Pero Jara, por ejemplo, sí plantea mantener los programas sociales del gobierno de Boric. Entonces, para Jara ha sido cómo se visualiza ese progresismo a través de la mantención de los programas sociales. Ahí ella se ha mantenido sabiendo que su electorado duro la va a votar. Y tenemos a Johannes Kaiser, que lo que ha agarrado como bandera es el antiprogresismo, es la ultraderecha, es la réplica de Milei, digamos. Y eso podría ser muy popular entre los jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Como ha pasado en Argentina. El hecho que sea la primera vez de una jornada obligatoria también lo hace singular. Hay gente que se rehúsa a ir a votar, ¿no es cierto? Sí, y eso le ha favorecido claramente a Johannes Kaiser, que ha raspado. Hay un voto que estaba perdido, digamos, porque no le interesaba la política, y ese voto ha puesto la mirada en Johannes Kaiser. Claro, porque Johannes Kaiser sale a decir que todo lo que se está haciendo desde el Estado está mal, y hay que reducir el Estado. Y la gente que se sentía postergada por el Estado lo ha mirado como opción, pero también gente de la derecha que está decepcionada con sus representantes de la derecha. Por lo tanto, también ha logrado raspar. Claro, surge como fenómeno muy tarde tal vez, pero puede ser que le alcance, ¿no? Y también hay quienes estén decepcionados de Boric, quizás que se ha preocupado mucho de la política exterior, más no la interna. Sí, claro. El tema económico es algo que le ha golpeado a Boric, el tema de empleo también es algo que le ha golpeado mucho al gobierno de Boric. Boric termina su gobierno salvando una aprobación mayoritaria mayor al 25%, ¿no?
que ahora, bajo estándares internacionales que vemos, es una aprobación medio aceptable, digamos, ¿no? Pero no termina siendo un gobierno que sale orgullosamente levantando la cabeza, ¿no? Entonces, los costos lo va tal vez pagar Yanet Jara en la segunda vuelta. David, y finalmente, me estabas comentando que muy rápido se puede conocer los resultados, ¿no? A diferencia de otros países, esto es de manera simultánea, o sea, se cierran las mesas electorales y salen los primeros resultados. Sí, los primeros pantallazos. Venimos trabajando nosotros en Chile desde hace 5 años en las últimas elecciones, asesorando a candidatos, a parlamentarios, y la verdad que la primera vez que estuve asesorando allá en Chile a parlamentarios o a candidatos al Parlamento, me sorprendí porque el Servicio Electoral chileno, que es el CERVEL, da los resultados muy rápido. Casi a pocos minutos de cerrar las mesas de votación, ya podemos ver los primeros pantallazos, ¿no? No estamos hablando del boca de urna. Estamos hablando de conteo de votos. Conteo de votos. Bueno, eso es mucho más rápido. Mucho más certero, mucho más rápido, sí, sí. Y ya los resultados parlamentarios, que ese es otro punto, que la derecha, el Parlamento va a ser mayoritariamente de derecha. Pese a que primera vuelta gane Jara, el voto cruzado va a ir hacia la derecha. Bueno, si gana Jara también no va a tener el Congreso a su favor, así que está muy difícil. Muchísimas gracias pues a David Abelo, es analista político, hablando de las elecciones en Chile. Muchas gracias. Gracias a ti, Paola. Bien, nosotros...